Bien, muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal de General Teoría del Delito. Ya nos encontramos a la fecha en la cuarta sesión de este diplomado, el cual se va a abordar el tema sobre la imputación subjetiva, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, doctor Julio César Arango Claudio. Para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o también pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. Bien, asimismo se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom, aquellos que se vienen conectando a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Con ello podemos dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Entonces, ya que se nos hizo la presentación correspondiente, vamos a dar inicio a nuestra actividad programada para hoy por la noche. Vamos a compartir pantalla. Bien, correcto. Tenemos aquí la pantalla y nos confirman si se está logrando apreciar. Correcto, ya lo estamos compartiendo para que se note. ¿Correcto? Bien. A ver, vamos en el chat. Ley Mota nos dice que pues vamos. Bien, vamos a compartir las siguientes diapositivas con cargo a que también se les va a remitir, por supuesto, agradecido siempre por la consideración y por la invitación para esta clase. Inconvenientes que de pronto tal vez hemos tenido a un inicio con el audio y también nosotros gustosos de poder acompañarlos ahora esta noche. Bien, en la imputación subjetiva, fíjense, hay que tener en cuenta que es un tema que se ha ido ya discutiendo de un tiempo a esta parte respecto de este tema y la superación de la imputación subjetiva en realidad sobre la conducta típica va más allá de verificar un acontecimiento causal. ¿No? Pretende analizar si el agente activo al momento de obrar actuó con conocimiento y queriendo realizar dicha conducta, con lo cual nos referimos pues al elemento cognoscitivo, volitivo de dolo. Es decir, recuerden ustedes que para poder atribuir a una persona hay que tener en cuenta si éste ha actuado con dolo o con culpa, teniendo en cuenta ya los diferentes temas que han estado tocando antes de esta clase, en las sesiones anteriores con otros docentes. Vamos a distinguir efectivamente si las personas han actuado de manera consciente o no. Ellos sabían, tenían conocimiento, tenían la plena intención de cometer el delito en la medida de que los delitos pues se cometen por un accionar, por una exteriorización de conducta o por un dejar de hacer, ¿no? En la medida de que también podemos hablar de diferentes aspectos relacionados al dolo. Puede haber un dolo directo, indirecto, un dolo eventual, pero finalmente uno quiere, desea, persigue que el hecho como tal se concretice. La culpa es un aspecto diferente, pero que vamos a ir detallando piano tras piano, poco a poco, y de alguna manera ustedes van a ir identificando si estamos frente a dos figuras distintas o no, en el entendido de que los delitos se cometen por un hacer o por un dejar de hacer, por una acción humana frente a un hecho jurídicamente relevante de connotación penal que va a merecer reproche penal. Entonces, advertida por el legislador en la redacción de la norma, ¿no? Lo que, digamos, se relacionaría pues a los elementos especiales subjetivos del tipo. Hablemos entonces del dolo y la culpa.
En el dolo, el agente es consciente de lo que quiere dañar el bien jurídico y lo hace. Todo tipo penal tiene de por sí un bien jurídico que protege. Llámese los delitos contra el patrimonio, por eso justamente están dentro de ese bloque de los delitos contra el patrimonio, porque estamos hablando de que protege en rigor el patrimonio en sí, llámese en los delitos de hurto, de robo, incluso el de apropiación ilícita, entre otros, más allá de que intervenga el sujeto activo, el delito, mediando violencia, amenaza u otro. Entonces, pero finalmente lo que está protegiendo, ese es el bien jurídico. Y la persona cuando está queriendo cometer un delito de por sí, está premunido, pues, no solamente de elementos para poder concretizar y consumar el ilícito penal. Es consciente entonces de que quiere dañar, causar eh, un gravamen al bien jurídico y voluntad. Los delitos dolosos de comisión se caracterizan porque existe por ello identidad entre lo que el autor hace objetivamente. Permiten, por ejemplo, al Código Penal está proscrita toda forma de responsabilidad. El legislador ha previsto, en todo caso, es de que se identifique si las personas han actuado con dolo o con culpa. ¿En qué parte del Código Penal se encontrará este aspecto que nosotros estamos desarrollando? Llámese que es un principio en realidad recogido en el título preliminar. ¿De cuál? ¿Del Código Penal o del Código Procesal Penal? A ver, ¿quién nos indica? De paso vamos viendo si están atentos o no. Del Código Penal, ¿no? Entonces, fíjense, en el título preliminar está este aspecto que lo vamos a ir detallando, ya, sobre la proscripción de la responsabilidad en la medida de que lo que se busca es identificar si se ha actuado con dolo o con culpa. A ver, denme un segundo para ubicar el código, ¿ya? Un momentito, un momentito, un ratito. Un segundo. Bien, tenemos el código en mano, ¿ya? Y vamos a verificar lo que está justamente indicándose en el Código Penal, ¿correcto? Ustedes verán, por ejemplo, que hay un principio fundamental como el artículo número 4, principio de lesividad. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados por ley. Entonces, nos remite a lo que veníamos diciendo, señalando y diciendo hace un momento, ¿no? De que de un bien pues código que dice a la letra lo siguiente: principio de responsabilidad penal. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Entonces, lo que nosotros debemos identificar es si esta persona ha actuado con culpa o con dolo. Ya hemos indicado que en esa exteriorización de la conducta humana, que es reprochada por el legislador, se tiene que identificar si esta persona pues tenía el conocimiento, la voluntad, se ha ido premunido de algunos instrumentos para poder materializar el delito. En cambio, en la culpa, el sujeto no busca ni pretende lesionar el bien jurídico, pero por su forma de actuar arriesgada, descuidada, de pronto incluso negligente, podríamos decir, produce la lesión al bien jurídico que veníamos manifestando bajo el principio de lesividad que está previsto en el Código Penal en el título preliminar. Entonces, en nuestro ordenamiento, como indica también la diapositiva, solo es punible la realización dolosa de los tipos, mientras en las disposiciones concretas de la parte especial no está también penada expresamente la actuación culposa. Entonces, es necesario, pues, en este caso, identificar
A ver, que las personas dejen de hacer el marcado, por favor, en las diapositivas. Vamos a deshabilitar en todo caso. A ver, ya, ahí vamos. Bien, decíamos, en el dolo, en esa diferenciación que venimos indicando, el dolo es la conciencia y la voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Es decir, que el dolo es saber y querer, o sea, es conocedor de las consecuencias que están previstas pues en la descripción típica de un ilícito penal. Un delito que ustedes crean por conveniente, por ejemplo, mencionar, si nosotros nos ceñimos a una descripción típica como la que estamos indicando en el artículo 106, estamos hablando del tipo básico de homicidio simple. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Entonces, lo que está indicando aquí es que implica la participación, ¿no? De los que están en un escenario en el cual se identificará como el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. La descripción típica sugiere que en este caso debe haber una exteriorización de conducta de una persona que mate a otro y que va a ser condenado con una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Definitivamente, en los artículos posteriores existen algunos ingredientes de más, ¿no? De tal manera que estaríamos hablando sobre un homicidio de pronto calificado, hablamos del parricidio, hablamos del feminicidio, hablamos de otras figuras penales, pero que en definitiva parte de una exteriorización que es el matar a alguien. El verbo rector aquí es matar a otra persona, de tal manera que hay un sujeto activo que exterioriza la conducta, un sujeto pasivo que finalmente puede ser la víctima, sobre quien recae y es el titular del bien jurídico vida, si hablamos de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero esa persona quien mata finalmente sabe que incluso va a acarrear una consecuencia jurídico penal. En la estructura de la norma siempre va a haber un presupuesto de hecho o un supuesto de hecho. Va a haber una conducta que va a encajar, que es previa a la comisión del ilícito en sí. Va a estar conectado con un nexo o un vínculo o cópula, que también lo llaman algunos doctrinarios, pero que eso está conectado también a una consecuencia de hecho, a un efecto jurídico, llámese una sanción penal. En la estructura de la norma jurídica, entonces hay que identificar siempre el ex ante, lo que ocurre después y el ex después, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos frente a un tipo penal cualesquiera que fuese, porque solamente lo estoy señalando como ejemplo. Entonces, implica que debe existir el pleno conocimiento que esa conducta va a desarrollar en sí la descripción típica. Reitero, el presupuesto de hecho o un antecedente, un supuesto que viene conectado con un nexo, vínculo, cópula y que trae como consecuencia un efecto jurídico o una sanción penal. Dentro de ese relato y es en ese esquema que estamos ensayando, estamos viendo que una persona al momento de cometer un ilícito penal justamente transita por todo ese estadio y de tal manera que eso va a ser necesario para desarrollar una teoría del caso y en buena cuenta pues identificar cuál ha sido el camino del delito y cómo se ha desarrollado, cómo ha exteriorizado esa conducta, porque no solamente bastará con que quiera cometer el delito, sino con que finalmente lo materialice, ¿correcto? Entonces el dolo es saber y querer y además conoce los resultados, las consecuencias jurídicas, ¿no? Tal vez no necesariamente pues con cierto rigor de cuánto va a ser la pena privativa de libertad, sino de que finalmente es una conducta que será reprochable penalmente. El agente actúa con conciencia, elemento cognitivo o intelectual, y voluntad, que es el elemento volitivo. Fíjense, entonces aquí estamos identificando ya ciertos elementos para nosotros atribuir a título de dolo a una persona que será finalmente el autor o tal vez el autor intelectual o es un cómplice primario, secundario o que de manera accidental también puede coadyuvar con el ilícito penal de un delito contra el patrimonio, llámese hurto o robo agravado. Pero estas personas sí tenían la conciencia
como elemento cognitivo o intelectual, porque hubo de pronto un despliegue de personas, hubo participación delictiva, una cuota de participación entre todos ellos para cometer el ilícito penal y finalmente lo hacen. Por eso hablamos del elemento volitivo, que es la voluntad. Para actuar dolosamente no basta, señores, con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Es necesario, además, que se quiera realizar. Por ejemplo, si hablamos de los delitos de resultado, en los delitos de resultado importa y es necesario que finalmente muera una persona para hablar de un delito de homicidio. Y si no falleciera, estaríamos frente a qué tipo penal. Esta es una pregunta que me la hicieron en una ponencia anterior. Doctor, entonces estamos hablando de tentativa, estamos hablando de lesiones graves con subsecuente muerte, estamos hablando solamente de lesiones como tal. Entonces, mucho dependerá incluso si es que queremos solamente reducir a poder configurarlo como el delito de lesiones, el quantum de la lesión. Para ello será importante, pues, verificar el certificado médico legal si ha superado los 10 días, en principio, o ha superado los 20 días, para ir identificando en esa escala si estamos frente a una falta o estamos frente a, de pronto, a lesiones leves o ya estamos hablando de algo más serio, que son lesiones graves. Pero eso siempre y cuando, pues, el bien jurídico sea la vida o la integridad física. En un delito de lesiones, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por ley? A ver, es un delito de agresiones o de lesiones. La integridad física, ¿no? La integridad física como tal. ¿Por qué? Porque en ese ánimus, ¿no? De querer agredir a una persona, se ha, digamos, circunscrito la conducta a simplemente causarle daño en la integridad física de una persona. No ha ido más allá. Distinto sería si hablamos de unas lesiones graves con subsecuente muerte, pero no ha sido la intención en sí de este sujeto de poderle causar la muerte. Podríamos estar frente a una figura de un delito de lesiones graves, dependiendo pues del quantum de la lesión. Por eso es importante que en el reconocimiento médico legal se tenga muy en cuenta el agente causante, por ejemplo, o las consecuencias y las conclusiones que también pues arriba el médico legista como un profesional que con cuya información sometido al debate en el contradictorio, en el juicio oral, tendremos nosotros la información necesaria e información de calidad para poder nosotros advertir, ¿no? Si finalmente estamos frente a un hecho en el cual únicamente estamos ante un delito que traía consigo la afectación a un bien jurídico vida o integridad física, reiterando. Entonces, en el delito de lesiones es la integridad física el bien jurídico tutelado por ley, ¿correcto? Porque si estamos hablando que fueron menos de 10, incluso estaríamos hablando también de casi de lo mismo, pero sería faltas contra la persona únicamente. Y su tratamiento no va a ser igual que cuando estamos frente a un delito de lesiones que se ciñe por las reglas de un proceso común. Llámese un proceso, digamos, simple o común o ordinario, ¿no? Pero cuando hablamos de un proceso ordinario, no me estoy refiriendo al proceso sumario y ordinario que antes se conocía con el Código de Procedimientos Penales, no, sino el proceso común que sigue las reglas de las etapas preliminares, preparatoria, intermedia, juicio oral, entre otros, ¿no? Entonces, en los delitos que comúnmente nosotros conocemos como el delito de lesiones leves o graves, van a seguir esa lógica, distinto a los procesos especiales en las cuales pues se encuentran las faltas. ¿Correcto? Entonces, fíjense, para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, es necesario además querer realizarlos y finalmente lo comete. Ahora bien, avanzando, en la teoría volitiva del dolo, puede haber un dolo de primer grado, ¿ya? Donde hay conocimiento y voluntad también, un dolo, ¿ya? Que es consciente, que es necesario, finalmente se comete, un dolo eventual, hay conocimiento, pero no necesariamente hay la voluntad de las consecuencias, pero es algo que podría ocurrir. Por eso, el agente, el sujeto activo del delito,
asume la producción de resultado. Es algo que podría darse. Es cuando una persona de pronto está agrediendo a otra, pero no mide su fuerza y finalmente pues incluso lo deja inconsciente, ¿verdad? Entonces simplemente lo ha querido lesionar, es en una pollada donde solamente le quería dar su merecido, pero de algún modo pues o sea, hay conocimiento que le va a causar una agresión, una afectación a su integridad física, pero no hay la voluntad de dejarlo pues de manera inconsciente, pero asume la producción de resultados porque en ese, digamos, fragor de la discusión, en ese pugilato, lamentablemente pues siempre va a querer uno causarle mayor lesión al otro, reducirlo por una situación que tal vez se ha generado, ¿no? Producto de una fiesta, de una pollada, y entonces asume la producción de resultados. No quería llegar a digamos, a esas consecuencias que iba a generar, pero finalmente es algo que podía ocurrir. ¿Ya? El dolo eventual. Culpa consciente. Hay conocimiento, pero no hay voluntad. Confía en la no producción de resultado, pero sí es consciente de lo que está haciendo, más no lo que podría ocurrir mañana. Digamos, producto de esa agresión, él agrede a una persona, pero confía de que no lo va a llevar ni siquiera al hospital. Pero uno, digamos, podría desconocer, pues, de algún modo, de que esta persona dentro de sí, hablamos del sujeto pasivo del delito, tendría alguna otra enfermedad o algo que lo hacía mucho más débil frente a cualquier agresión. Uno como sujeto activo del delito, evidentemente, podría desconocer esos aspectos, pero al final es algo que tal vez yo no quería finalmente que se produzca. No sabía de la enfermedad de esta persona, pero al final no solamente no me di las consecuencias de mis actos, sino confiaba en que por la agresión que le di no creo que tenga que llegar pues al hospital y al final llega al hospital. Culpa inconsciente, no hay conocimiento, no hay voluntad, ¿ya? Hay que diferenciar entonces esos aspectos. En la teoría cognitiva del dolo hay que entonces identificar o bien si se está actuando por dolo o por culpa. Reiteramos, el dolo es el conocimiento, la voluntad, sabe de las consecuencias. Es más, incluso en este caso, con la conducta que se está exteriorizando, está desplegando toda la descripción típica del tipo penal en comento. ¿Ya? Bien, sin embargo, la culpa es una situación, si se quiere, menor. No quiere decir que no se configure como delito, sino que en el caso de la culpa, la situación es distinta en los siguientes términos. Es decir, debemos tener en cuenta cómo se ha desarrollado la acción. En el ámbito del derecho penal no solamente implica pues hacer, sino también omitir una conducta que espera el legislador. Decíamos hace un inicio, ¿no? Al empezar la clase, que los delitos se cometen por un hacer o por un dejar de hacer, ¿correcto? Esto significa que los delitos pueden cometerse también por acción o por omisión. ¿Ya? Sobre esto tenemos muchos delitos, pero finalmente hay verbos rectores que implica el apropiarse, es apropiar, el agredir a una persona, el matar a una persona, el falsificar, ¿no? El omitir, son verbos rectores. Las primeras que hemos mencionado implican un hacer. Sin embargo, la omisión de auxilio de socorro, la omisión de prestación de alimentos, la omisión de estas personas que tenían la condición de garante, o en otros casos que no tenían la necesidad y ni mucho menos la obligación para con la parte agraviada. Entonces estamos hablando frente a situaciones en las cuales se deben distinguir adecuadamente la omisión propia o la omisión impropia. Cuando se está frente a una omisión propia o ante una omisión impropia. Cuando es que se tiene la condición de garante de tal manera que debía de cuidar a su menor hijo, sin embargo, pues dejó que solamente el menor esté agarrando, digamos, la mamila y al final se atore, o sea, atragante con lo que venía tomando o consumiendo. ¿Quién tiene la condición de garante? El médico,
¿no? Tratante, pero más que ello, tal vez la persona a quien se le encargó que debía de suministrarle en determinada hora al paciente sus respectivos medicamentos, o simplemente un dejar de hacer. Quienes están en la obligación de poder apoyar a una persona a quien está viendo a lo lejos que están agrediéndolo, que lo van a asaltar, pero tal vez estamos frente a una situación que es propia en la sociedad actual de indiferencia. Y entonces yo tampoco me quiero exponer, porque estoy viendo dos personas con las cuales tal vez no voy a poder lidiar, ni mucho menos reducirlos. Y entonces dejo que ocurra. Pero distinto sería de que es una persona a quien yo puedo apoyar, ¿no? Porque además sé artes marciales o creo que los puedo reducir a los demás. Y además es un familiar mío, ¿no? O creo que sí, o sea, me siento en la obligación además de poder hacerlo. Entonces, hay que diferenciar esos aspectos que lo vamos a ir paulatinamente a propósito de los ejemplos que venimos ya ensayando para que ustedes también participen de esta clase. Entonces, frente a una omisión pura o a una comisión por omisión. La clasificación de omisión puede ser entonces, con esos ejemplos que venimos dando, de la forma siguiente. No hacer algo determinado. Requerir además la no evitación de un resultado. En la omisión pura o la omisión por comisión. A ver, alguien que se atreva a darnos algunos ejemplos antes de ir al desarrollo. A ver, alguien que quiera participar o los que estén también con su código, no hay ningún problema. De lo que se trata es de que tengamos que absolver las dudas de cada uno de los participantes de esta clase. Y entonces vamos a ver, fíjense, cuando nosotros le damos lectura al artículo 126, fíjense, ya ahí está. Ya lo tenemos en la pantalla, no hay necesidad en todo caso, si es que no tienen el código en la mano, le vamos a facilitar y de tal manera de que ya no busquen, sino vean la pantalla, el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Miren, fíjense, ¿eh? Hace un momento decíamos que los delitos se cometen por un hacer o por un dejar de hacer, ¿correcto? Por un hacer o un dejar de hacer. Es propio de un delito de omisión pura, lo que hemos dado lectura hace un momento. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, ¿no? Propio de los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad. No solamente ha cometido un delito por haber estado manejando, conduciendo un vehículo con ingesta de alcohol, que se ha identificado los gramos litros de alcohol, si era un vehículo público o un vehículo de uso privado. Más allá de eso, lo que esta persona debió haber realizado es auxiliarlo. ¿Por qué? Porque esta persona fue quien lo atropelló, no fue una persona distinta, sino que lejos de auxiliarlo se dio a la fuga. Porque en buena cuenta, si fuera una persona consciente de lo que hizo, más allá de que se haya encontrado tal vez con cierta ebriedad, consciente de lo que ha hecho, pudo haberlo llevado a un centro de salud más cercano, pero no, lo puso en peligro su vida o su salud y sin embargo, pese a que estaba en la obligación de poder socorrerlo, porque o bien lo ha herido o bien lo ha incapacitado, allí sí existe la obligación de poder, digamos, actuar. Es una omisión pura, porque es una omisión de socorro y exposición al peligro. A ver, alguien que quiera comentar. Claro, lo que les dije hace un momento, ¿no? La madre que deja de amamantar a su hijo y este muera. Fíjense, ese es un claro ejemplo también. ¿Por qué? Porque hay una situación de garante. ¿Quién es el garante? A ver, ¿quién es el garante? En el ejemplo que está dando Víctor Manuel, el padre va a amamantar.
¿Cómo es eso? La madre, ¿no? Claro, claro que sí, la madre. Bien, a ver, sí, vamos comentando, no hay ningún problema. Vamos comentando, efectivamente es la madre porque tiene la condición de garante, o tal vez la madre quien se pone a ver su novela, una novela turca, ¿no? Y está pues ahí más preocupada en cómo es que va a terminar la novela o tal vez son los capítulos finales de una telenovela ya conocida, ya ustedes imaginarán cuál, y está más ocupada en ella, pero deja expuesta a su menor hija o hijo, y este niño pues como está también de alguna manera pues expuesto, va al baño y se resbala en la ducha o en la taza o el tazón, ¿no? Del baño, se golpea, se cae y muere. ¿Quién tenía la obligación de poder cuidarlo en ese momento? Bueno, algunos me dirán, no, pues ahí estaba la empleada, pero no tenía empleada, pues estamos hablando que es la madre que está más distraída en los últimos capítulos de una novela turca. Entonces es la madre. ¿Qué podrá decir? No, pero es mi hijo quien se ha caído, quien se ha resbalado. Podría ser una coartada, tal vez, ¿verdad? Una coartada que quiera utilizar, pero no, la condición de garante es de la madre para con su hijo, porque en ese momento no solamente estamos hablando de que tenía la obligación de poder amamantarla, sino también de poder cuidarlo, dada la minoría de edad que éste tiene, ¿ya? Es propio de un claro ejemplo de omisión pura, ¿ya? Omisión pura. Vemos otro ejemplo, omisión de auxilio o aviso a la autoridad. El que encuentra un herido o cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 o con 30 a 120 días multa. Fíjense, en el ejemplo anterior, la pena es mayor. Cuando dice no mayor de 3, pero es poco, doctor. Bueno, a diferencia de este artículo que está previsto en el 127, que es un año, no mayor de un año, evidentemente es mayor, ¿no? Frente al segundo ejemplo. Estamos hablando que es no mayor de 3 años. Entonces, podría, pues, imponérsele un año, 2 años, pero no mayor de 3 años. Siempre la pena es mayor que el 127. ¿Por qué? Porque la persona que hemos nosotros ejemplificado es una persona que además se encontraba en estado de ebriedad y no lo auxilió, porque fue esa persona quien lo hirió, lo incapacitó, se dan cuenta, y puso en peligro su vida o su salud. Se ha dado a la fuga cuando se ha puesto a buen recaudo, cuando más bien debió auxiliarlo, llevarlo al puesto policial más cercano y de alguna manera pues ver que quería evitar las consecuencias de lo que iba a ocurrir más adelante. Es una situación que se puede también considerar como una circunstancia atenuante, ¿no? Fíjense ustedes, al momento de efectuar una prognosis de la pena, hay que tener en cuenta que en el sistema de tercios siempre se va a ir valorando la reparación espontánea, el evitar las consecuencias del ilícito penal. No lo que está en el artículo 15, si mal no me equivoco, del Código Penal, y ustedes van a poder verificar que este aspecto es algo que también, perdón, que es algo que debe tenerse muy en cuenta. No, perdón, no es el 15, ya, ya, está en las circunstancias modificativas de la responsabilidad jurídico penal, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos qué aspectos hay que tener en cuenta, hay circunstancias atenuantes y hay circunstancias agravantes para la individualización de la pena. Por ejemplo, vamos a tener que considerar primero la carencia de antecedentes penales, como está en el artículo 46, de pronto, porque ha obrado en estado de emoción o temor excusables, procurar voluntariamente después de consumado el delito la disminución de sus consecuencias. Para la prognosis de la pena, de haberse advertido que esta persona, pese a que estaba en
digamos, bajo los efectos de alcohol, ha optado más bien, no por darse a la fuga, sino por llevarlo al centro de salud más cercano, para efectos de ubicar la pena, se va a tener en cuenta ese aspecto porque ha evitado en lo posible ya las consecuencias del ilícito penal. Es más, ha asumido los gastos, ¿no? Digamos, de hospitalización, los gastos de su recuperación. Ha estado al pendiente. ¿Por qué? Porque de pronto es consciente, pues, de lo que ha estado cometiendo. Si no, se le podría incluso considerar un tipo penal adicional, porque ya estamos no solamente hablando de la conducción de vehículo en estado de ebriedad, un delito de peligro común, sino también estamos hablando de un delito ya de omisión de socorro y exposición a peligro. Fíjense cómo es que se va a tener en cuenta la conducta de esta persona de pretender en lo posible reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado, o procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias, o presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible para admitir su responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, en este segundo ejemplo, a tenor del artículo 127, el que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad. Si ustedes ven en el tipo penal, muchos utilizan la palabra o, ¿no? O es negro o es blanco, es disyuntivo o conjuntivo. Disyuntivo, puede pasar cualquiera de las circunstancias que están allí descritas en el artículo 127. Pero a diferencia del 126, no es una persona que causó la lesión, no es una persona que lo hirió, que lo incapacitó, sino es una persona a quien nosotros, retornando a casa 11, 12 de la noche, casualmente y de manera circunstancial, tal vez encontramos pues a una persona quien está pidiendo auxilio porque se encuentra acuchillado. ¿Qué harían ustedes? ¿Se ganan el pleito o no se ganan el pleito? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Lo auxilian, no lo auxilian? ¿Están en la posibilidad de hacerlo? Ya los asaltantes se fueron. Algunos dirán, no, pero tengo mis reparos, mis dudas. ¿Qué tal es una emboscada? O tal vez se está haciendo y por allí después vienen los demás malhechores y me cogotean. Entonces no me expongo. Bueno, está ensangrando, pero yo no he visto nada. No sé quiénes son los responsables. Sigo mi camino. Es más, me apresuro para llegar a mi destino, a casa, que está a la vuelta de la esquina. Esa es una postura que pueden tomar. Respetable, por cierto, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte nadie quiere comprarse el pleito. Es que estamos frente a una sociedad en la cual uno a veces se muestra indiferente, ¿no? O sea, no quiere ganarse problemas, porque de pronto tal vez teme de que por allí, detrás de la pared, se encuentre, digamos, oculto una persona que ha participado de esa agresión y además tengo temor de que me hagan lo mismo. ¿Es una postura válida? Sí, posiblemente no quiere exponerse, no quiere que le ocurra lo mismo. ¿Por qué? Porque no causó, o sea, de manera circunstancial lo encontró. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice el legislador acá? El que encuentra un herido o a cualquier otra persona en estado grave de inminente peligro. Si nosotros estamos viendo que hay una persona, sea de sexo femenino, masculino, a quien lo asaltaron, pero además lo acuchillaron, se llevaron su cartera, si fue dama, o el celular del caballero, su mochila, y creemos que ya está despejado el área, ¿podríamos apoyarlo o no? En realidad deberíamos, ¿no? Porque ya no hay nada
que podría poner en peligro nuestra propia integridad, porque según la redacción indica que estamos encontrando una persona o a un herido en estado grave, inminente peligro, porque si no lo hacemos, esa persona posiblemente muera, porque está desangrando y nosotros estamos omitiendo prestarle auxilio. Fíjense, estamos omitiendo prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo, sin riesgo propio o de tercero. Se abstiene de dar aviso a la autoridad, lo que en todo caso también podría de pronto salvar la omisión, la inacción de esta persona es de que comuniquemos, ¿no? Al puesto policial más cercano, pero doctor, no siempre va a haber una comisaría cerca, pues. Sí, pero podríamos pasar la voz a los demás vecinos, auxiliar de alguna manera, ¿no? Pedir auxilio, socorro, para que también los demás vecinos puedan juntamente conmigo apoyar. O sea, de alguna manera, pues, no mostrarse indiferente, ¿no? Porque si lo hago, si me abstengo, pese a que no hay un riesgo mayor, la pena será no mayor de un año. Es poco en realidad, o con 30 a 120 días multa, pero aquí hay un mensaje, ¿no? Claro, de no mostrarse indiferente frente a una situación que nosotros podamos ver, porque podría ser un familiar nuestro, inclusive, ¿no? Podría pasarle con un hermano menor, podría pasarle con una señora o un señor que está volviendo tarde de su labor, ya cansado, pero al final, pues, uno nunca sabe que hay malhechores por ahí que podrían, así sea, por un par de zapatillas, lastimarlo. Y cuando éste ha prestado resistencia, lamentablemente lo acuchillan, ¿no? Bien, eh, doy parte a las autoridades, ¿no? Debería ser, pero claro, lo ideal sería eso, pero el tema es de que tal vez no hay un puesto policial cercano. O sea, ¿a qué autoridad comunicarías? A los vecinos sería, ¿no? Bueno, entonces están viendo de que ese tipo de conductas de omisiones, no acciones, también son reprochables. Avanzamos. El tipo de comisión por omisión. Fíjense, ¿ah? Hace un momento hemos visto la omisión. Ahora es comisión por omisión. Algunas situaciones particulares, peculiares del tipo objetivo. La situación típica es la posición de garante, ¿ya? La ausencia de la acción determinada debe seguir la producción de un resultado. La capacidad de realización o acción debe comprender la capacidad de evitar dicho resultado. ¿Ya? Entonces, hace un momento hemos dado ejemplos, ¿ya? Que si bien en el 126, 127, uno no tiene la condición de garante, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a que no se produzcan los resultados. Con ese dejar de hacer, cometió un delito en su posición de garante, ¿ya? La ausencia de acción determinada debe seguir la producción de un resultado. No hay un resultado que finalmente fallece, ¿no? El menor. Eh, bien, avanzamos. La capacidad de realización, sí. ¿Me acaban de escribir algo? A ver. Mm. A ver si las demás personas tengan cuidado con su cámara. A ver, el señor que está ahí distrayendo, por favor, si puede cerrar su cámara. Está cenando o algo así. Ya. En, en poca prenda, ya. Por favor, Roda. Ya. Bien, ya lo hizo. No nos habíamos percatado tampoco. Que vamos a continuar. Ya. Bien. Hay que tener en cuenta algunas peculiaridades del tipo subjetivo. El dolo deberá abarcar no solamente la ausencia de la acción, ¿ya? Debida, sino también la posibilidad y la necesidad de la evitación que determina la presencia de la posición del garante, ¿ya? Ya hemos dado algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, ya decíamos respecto del médico, ¿no? Que le ha encargado a la enfermera o algún otro profesional asistencial para que en determinada hora le pueda suministrar el medicamento y sin embargo, pues por estar ocupada en las conversaciones
con otros colegas o en las redes sociales, viendo las últimas noticias o lo que fuera. Pueden haber múltiples razones, sin embargo, pues, pese a que tenía la condición de garante, no le ha suministrado el medicamento en la debida hora, ¿no? Bien, ahora bien, en las peculiaridades del tipo objetivo, la posición de garante se da cuando corresponde al sujeto una específica función de protección. Se da cuando corresponde al sujeto activo, entiéndase así, una específica función de protección del bien jurídico afectado o una función personal de control de una fuente de peligro en ciertas condiciones, ¿no? Ya hemos dado algunos ejemplos, o de pronto también aquel colega de trabajo en una obra en el cual debía no solamente brindarle las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Darle a conocer también cuáles eran sus funciones y también que éste debería de haber contado con el respectivo casco, el arnés, entre otros, ¿no? Y que a razón de ello y al no contar con esos implementos que son básicos, lamentablemente pues se ha caído tal vez en lo que venía, en la infraestructura misma que no permitía tal vez realizar las labores pues con cierta facilidad, pero dadas las circunstancias, la persona que se encargaría de haberle suministrado y entregado todos los medios necesarios, todos los implementos, no lo hace. Es una situación de garante también, que seguramente algunos lo podrán ver en la vía civil, pero en la vía penal también, al identificarse que tiene la condición de garante, también podría incurrir en un ilícito penal. Bien, vamos con la función de protección. A ver, antes de eso, una conducta voluntaria somete un bien jurídico determinado a la dependencia de un sujeto en términos en que éste se hace responsable garante del mismo, ¿no? Hay una protección que demanda justamente cumplir ciertas funciones para con el menor que veníamos manifestando, que la madre estaba ocupada en las novelas turcas y sin embargo, pues ha dejado que el niño lamentablemente se resbale cuando éste acudía, ¿no? O tratando de caminar hacia el baño y se resbala, se golpea la cabeza o finalmente pues ocurre una situación que desencadene no solamente una agresión, ¿no? O no solamente, perdón, en una lesión, sino incluso pueda perder incluso la vida, ¿no? El deber de control de una fuente de peligro. La indemnidad de los bienes jurídicos pueden depender personalmente también del control de determinadas fuentes de peligro por parte de quien las ha creado o de aquel a quien se ha atribuido su vigilancia, ¿verdad? Bien. O aquella persona, si hablamos de un cajero, ya, o de un responsable de caja, para decirlo así, que debería ser un arqueo respectivo y sin embargo, debido a que le ganaba la hora, no lo hace y deja expuesto el dinero. Deja expuesto el dinero y otra persona pues coge ese dinero y al final la condición de esa persona, que era la de garante, de poder custodiar dicho, dichos caudales, lamentablemente trae como consecuencia que otro se apodere. Podríamos estar hablando de una situación que este tenía la condición de garante y sin embargo no lo hizo, no ha seguido los protocolos correspondientes y al final pues con su falta de accionar, con su omisión, ha permitido que se materialice otro tipo de delitos, ¿no? Seguramente algunos ya estarán ensayando el tema de un delito contra la administración pública, ¿no? Cuando hablamos del delito de peculado, ya si fue culposo o doloso, o fue negligente, imprudente, o de algún modo, pues, ha facilitado más bien en contubernio con otros, crear un escenario donde pueda cometerse un ilícito penal. Fíjense ustedes que en un delito de peculado puede ser por aquella persona que tiene la condición o que tiene consigo eh, en custodia caudales o efectos del Estado, o en administración o percepción. ¿Se dan cuenta? Entonces,
pueden darse situaciones en las cuales, pues, no obstante, siendo la condición de garante, facilite incluso la comisión de un ilícito penal. Si solamente fue por culpa, podríamos hablar que fue un actuar negligente, ¿no? Pero si estamos hablando que éste tenía la intención de crear un escenario en el cual se facilite un ilícito penal y que a propósito ha dejado, digamos, vulnerable la caja para que sea otra persona con quien ya se coordinó previamente para que pueda llevarse el dinero, ya estaríamos hablando pues de que tenía cierta cuota de responsabilidad, no culposa, sino más bien dolosa, que allí estaríamos hablando de una participación delictiva en el cual sin la participación de este no se hubiera cometido el ilícito penal. Y de pronto incluso podríamos estar señalando de que este sería el cómplice primario, ¿no? O tal vez han participado en coautoría, ¿no? Bien, avanzamos entonces, avanzamos. Y vamos a dar más ejemplos más adelante, ya y vamos a absolver también la duda de alguno de sus compañeros. Error del tipo, error de tipo. Bien, llamado también ausencia de dolo, ¿verdad? Es el desconocimiento de todos o algunos de los elementos objetivos integrantes del tipo penal, ¿correcto? Aquí el agente actúa por ignorancia o tiene una falsa representación de la realidad. Ejemplos, ejemplos. Vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Una persona empieza a salir con otra y sin embargo, pues cree que esta menor posiblemente tenga ya la mayoría de edad porque se viste, digamos, de tal manera que no es muy común a una menor, ¿ya? O aparenta tener físicamente una edad suficiente como para poder entablar no solamente una relación sentimental, le da, ¿no?, la confianza como para poder entablar una relación sentimental, sexual, ¿ya? Pero por las mismas situaciones en las cuales se ha dado, se ha creado esa confianza de haberla encontrado, tal vez trabajando en un restaurante, ya cree que ya es mayor de edad y tiene acceso carnal. ¿Estaríamos hablando frente a un error de tipo o no? Pese a que esta menor tenía aparentemente 14 años, ya, o menos aún todavía, pero tiene el cuerpo pronunciado, ¿no?, o desarrollado, digámoslo así. Y esta persona creyó que tenía ya una mayoría de edad y se consuma, ¿no?, el hecho y llegan a tener contacto sexual. ¿Habría error de tipo o no? Fíjense que en el delito de violación sexual, que es la libertad sexual, en los delitos contra la libertad sexual, ¿ya? En el caso de mayores de edad, lo que se protege es la libertad sexual, pero en el caso de las menores es la indemnidad sexual. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, las personas tienen la libertad de poder tener acceso con las personas que crean conveniente, del sexo opuesto, ¿no? En cambio, en el segundo ejemplo, las menores de edad no tienen esa libertad ni la decisión para poder disponer de su cuerpo. No tienen libertad sexual, tienen indemnidad sexual de tal manera que no pueden disponer de su sexo. Es algo, digamos, que debe de cuidarse, ¿no? Pero al final, en este ejemplo que hemos venido señalando, eh, podría indicar el sujeto activo al delito que desconocía la edad. ¿Ustedes creen? ¿Sería un error vencible o invencible? ¿Qué debió hacer antes de poder llegar, no solamente a enamorarla, sino tal vez empezar una relación sentimental, mucho más aún, evitar tal vez que se dé el acceso carnal? Estaba en su posibilidad de saber la edad de la menor, debió haber indagado
En el ejemplo que hemos venido manifestando, le encontró a la menor, bueno, a la chica, llamémoslo así primero, trabajando. Él podría haber presumido de que si se encontraba trabajando en el restaurante, tal vez incluso necesitaba pues para sus estudios de universidad, de instituto, o tal vez ya se encontraba apta para poder trabajar por su cuenta, ¿no? Distinto sería si lo hubiera visto con uniforme y podría haber creído, ¿no? Y pensado e internalizado de que aún se encontraba en etapa escolar. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, son diferentes escenarios que lo estoy poniendo para que ustedes también nos indiquen si era un error vencible o invencible. Pedro nos dice pedirle su DNI, pero yo pregunto, ¿quién en su sano juicio podría pedirle su DNI a una persona antes de poder llegar a cortejarla? Estamos hablando de un escenario en el cual se ha generado la confianza porque este señor, pues, se pensiona en ese restaurante, o bueno, sin necesidad de pensionarse, pero ha ingresado de manera frecuente y le invita a salir. ¿Ustedes creen que todavía se va a dar el tiempo de pedir su DNI? A ver, un momentito, préstame tu DNI antes de poder llegar a invitarte a salir. ¿Es común? ¿Es algo que se da necesariamente antes de empezar una relación sentimental? Pedirle el DNI. Bueno, si le ha pasado antes, tal vez le pida el DNI, pero a primera vista, pues uno no le pide el DNI de una persona, ¿no? Bueno, pero si lo engañó, ¿y qué pasaría si la chica le dice, le sigue digamos, la conversación y en ningún momento manifiesta que está estudiando por la mañana porque le vio trabajando en la tarde o en la noche? Él podría decir que no sabía. Mira, estamos dándole algunos agregados al ejemplo como para poder ubicarnos en distintas situaciones, ¿no? Porque este señor cenaba por la noche, entonces, bueno, si está trabajando en la noche o en la tarde, pues no estudia, dirán, ¿no? Pero también debió haber pensado de que tal vez estudiaba en la mañana, ¿no? O sea, son diferentes escenarios. ¿Pero se puede trabajar siendo menor? Sí, efectivamente se puede trabajar siendo menor, pero hoy hemos puesto en el escenario de que la menor pues no parecía tampoco siendo tan menor que digamos, ¿no? Tenía el cuerpo pronunciado, ¿no? La misma, lo que puede pasar, digamos, en los lugares donde de pronto pues tienen el cuerpo desarrollado, ¿no? Llamémosle la selva, digamos, selva central, o no, no yendo muy lejos en el BRAE, ¿no? Pero ya han tenido acceso carnal. Ahora, ese es el tema, ¿no? ¿Quién necesariamente pide el DNI antes de tener no solamente un acercamiento sentimental, sino sexual? Sería muy raro, ¿no? ¿Sabe que no quiero tener problemas? Primero lo que quiero es que me hagas ver tu DNI. Bueno, es que no solamente fue una conversación, fue ya un contacto sexual, ¿no? Entonces, ¿cuándo es vencible y cuándo es invencible? Ya, bien. A ver, aquí nos dice, cuando el error de tipo es vencible, el delito subsiste siendo la responsabilidad a título de culpa. Si el error de tipo es invencible, se excluye la responsabilidad dolosa y culposa. La diferencia entre ambos errores dista la posibilidad de superar el error con la debida diligencia, ¿no? Entonces, estamos hablando frente a una persona que tal vez no necesariamente ha concurrido a vuestras clases de derecho penal, no tiene por qué tal vez saber los detalles sobre el error de tipo, tiene solamente entre 18 a 21 años de edad, más allá de que se reduzca la responsabilidad, porque hablamos de una responsabilidad restringida, recuerden ustedes, ¿no? Que en el artículo 21, 22 hablamos de la responsabilidad restringida por edad, y pues a los 19 años todavía no distingue estos detalles y hay una ligera diferencia de edad que esto ha sido desarrollado también, porque no podríamos pensar lo mismo de una persona ya que tiene pues 30, 35 años y que todavía pretende estar con una menor de edad o que crea que aún es menor de edad. En esta diferencia etaria, por ejemplo, ya se ha pronunciado
también vuestra Corte Suprema, pero esa diferencia etaria permite en algunas situaciones incluso que los detalles sobre el reproche penal pues sea, digamos, verificada, ¿no? Con cierto detalle. Aquí estamos frente a un joven, ¿no? Que está en ese tránsito de llegar todavía a cierta edad, está entre 18 y 21 años, y entonces la enamora, pero finalmente ya a diferencia de la menor, ya tiene más de 18 años, entonces es imputable. O sea, sí se le va a poder atribuir un delito. Que no ha tenido reparos en preguntarle su edad, bueno, la chica también pudo haber mentido en su edad y le pudo haber dicho, ah, tú tienes 21 años, sí, yo también tengo 19, 20. No han hablado si acaso estudiaba o no la ha visto con su vestimenta de escolar, o incluso ella pudo haber mentido y haberle dicho de que ya se encontraba también pues preparándose para una academia preuniversitaria. Entonces son detalles en el cual si uno no quiere tener problemas, pudo haberle pedido pues cierta información como la propiedad, haberle pedido el DNI y haber sido mucho más diligente para evitar cometer ese ilícito penal de tal manera de que no encaje en el tipo penal. Entonces, la situación es que hablaríamos de ausencia de dolo cuando no tenía el conocimiento y la voluntad de cometer un ilícito penal como es el delito de violación sexual, ¿no? Entonces, allí estamos frente a un error de tipo, que por las circunstancias que se han presentado, ¿no? Por el desarrollo del, digamos, del cuerpo de esta menor, por haberla encontrado tal vez trabajando en horas de la tarde, porque tal vez le sugirió incluso que tenía una edad ya mayor a los 18 años, 19 entre otros, él se encontraba pues en un error de que ya estaba teniendo, ¿no? Un acercamiento con una persona que era mayor de edad, más no menor de edad. ¿Cuándo es vencible? Cuando se tiene que agenciar de información que pueda de alguna manera aminorar algún tipo de responsabilidad. Si es vencible, el delito sí existe, porque ya hubo acceso carnal. Sin embargo, la responsabilidad es a título de culpa. No, o sea, no tenía la intención de cometer en rigor un tipo penal, ¿no? O un ilícito penal. Si el error es de tipo invencible, se excluye la responsabilidad dolosa y culposa. La diferencia entre ambos errores dista la posibilidad de superar el error con la debida diligencia. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Vamos, a ver, vamos, algunas preguntas. Mm, claro, no solamente es conversación, sino fueron más allá, ¿no? Error de tipo es desconocimiento de los elementos del tipo penal. Ya, o lo correcto sería afirmar que error es la equivocación, el desacierto, los elementos del tipo, porque error y desconocimiento, ignorancia no son los mismos. Eh, ya. Bueno, respetable la postura que indica Pedro González, definitivamente, ya sería distinto que yo me ponga en una condición de, mm, digamos, de que no conozca o de no querer conocer algo para cometer el ilícito penal, ¿no? Esa es una situación distinta, o sea, ponerme en una situación en la cual yo no quiera conocer más cuando puedo recabar información para pretender justificar un ilícito penal. Entonces, esa es una situación distinta, ¿ya? Bien, vamos con los diferentes artículos también, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en el tema de la culpa, pero antes de eso, a ver, a propósito de la pregunta que hace su compañero, en el artículo 125 nos indica, 125, ya, fíjense. Bueno, eso ya lo hemos detallado, ¿no? El 125, el que expone a peligro de muerte o de grave inminente daño, o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse. Aquí estamos indicando que expone el mismo a peligro de muerte o de grave inminente daño en su salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí mismo que estén legalmente bajo su protección o que alguien, de hecho, bajo su cuidado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? Personas que de pronto, ya por la avanzada de edad,
de una persona quien se encuentra pues ya en estado senil, se le confía a una enfermera cuidarlo y en este caso, lejos de cuidarlo como tal, hace que se resbale o de pronto que se atragante o también pues que salga a la calle sin el debido cuidado o vigilancia y el anciano sale de la calle pese a que se ha contratado a una persona para que sea su médico tipo cabecera, ¿no? O sea, la enfermera quien la cuide. Está en una situación de garante, por supuesto. No necesariamente el hijo mayor que contrató a esta enfermera, sino la enfermera en sí, porque debía de cumplir una determinada función en ese caso. Ya, bien. El artículo 127 también lo hemos explicado. En el 128, el que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependiendo, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea abusando de medios de corrección o disciplina o cualquier acto análogo, también será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. ¿Ya? Estamos frente a situaciones en las cuales, por ejemplo, no obstante ser el padre y no obstante tener o no también un vínculo consanguíneo con esa persona, sino podría ser a quien se le ha confiado la tutela o la curatela, ¿no? En la tutela a un menor de edad, sea por disposición fiscal o judicial, o en este caso también frente a la curatela, que es un mayor de edad incapaz a quien se le ha confiado a otra persona para que lo pueda tener bajo buen recaudo también. Ya. Bien, por acá nos indican mayor de edad es libertad sexual, mientras menor de edad, bueno, es indemnidad sexual, como hemos indicado, ¿no? Hace un momento. En el tema de la culpa, señores, por ejemplo, ¿cuándo es que estamos frente a una situación en la cual se hable de la negligencia, de la impericia y de la imprudencia? A diferencia del dolo, en el cual debe mediar el conocimiento, la voluntad, saber de las consecuencias jurídicas que va a traer su accionar, en la culpa uno no está, digamos, no tiene la intención propiamente de cometer el ilícito penal, sino porque por alguna razón ha ocurrido el hecho descrito de manera negligente. Una persona ha estado superando de pronto, eh, a ver, vamos a ponerlo esto. Mm, Cuando estaba a punto de pasarse, iba a cambiar los colores del semáforo, no ha tenido reparo y ha terminado arrollando a una persona. ¿Frente a qué situación estaríamos en ese momento? ¿Tenía la intención? ¿Es doloso o es culposo? A ver, si hay un conductor, fíjense, hay un conductor que está llevando un pasajero, el pasajero está apresurado, quiere llegar a las 8 de la mañana a su trabajo y le dice que por favor corra lo más que pueda, pero eso no implica pues pasarse de la luz roja, ¿o sí? ¿De quién sería la culpa? ¿Del pasajero o del conductor? Si finalmente este pasa la luz roja y arrolla a un menor de edad. A ver, ideas. Hay un pasajero que toma un taxi, le dice que se apresure, pero es el conductor quien finalmente se pasa la luz roja. Podríamos decir que fue insistencia del pasajero quien finalmente respondería por el hecho. ¿Fue una actuación dolosa? ¿Fue, fue una actuación culposa? ¿Mm? A ver, señores, respondan. Quiero saber si están atentos. A ver, ¿qué nos dice Edgar o Pedro, quienes están ahí activos en la clase?
Ya. El conductor, ¿verdad? ¿Por qué tendría que responder pues el pasajero? El pasajero, por más de que esté apresurado y le diga al conductor que pise el acelerador, digamos, o que llegue más rápido, la clásica, ¿no? Estamos contra la hora y le decimos, ¿sabe qué? Por favor, lo más rápido que pueda. Pero eso no implica que el señor tenga que pasarse la luz roja, ¿no? O sea, no implica que el chofer pues tenga que acomode el lugar con la finalidad de que se le pague, ¿no? El pasaje o llegue a tiempo el pasajero tenga y no de tránsito o de una profesión. Tiene que ser prudente en este caso. Entonces, de tal manera de que haya actuado a título de culpa, no el pasajero, sino el chofer. ¿Correcto? Bien, claro, el conductor domina el hecho, ¿no? Claro. Bien, no, no podría ser instigador, ¿no? Porque al final, quien tiene la licencia para conducir es el chofer, no el pasajero. Y es el chofer quien estaba cumpliendo un rol específico que era la de conducir el vehículo, ¿ya? En cambio, si hablamos de impericia, estamos frente a la falta de conocimiento, ¿no? Falta de expertise de una determinada rama. Por ejemplo, si en el caso de un paciente hay un médico que no opera, ¿no? No se desenvuelve adecuadamente en el momento de llevarse a cabo la operación. Su falta de conocimiento y expertise lamentablemente pues traería como consecuencia que ese paciente fallezca, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales la diferencia es bastante, digamos, eh, delicada en poder identificar cuándo estaríamos hablando frente a un delito o frente a una responsabilidad negligente o frente a una responsabilidad, pues, a, por impericia, por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, hay que distinguir que si bien en todos estos casos es la culpa la que va a salir a relucir cuando estamos frente a una negligencia, una impericia y una imprudencia, ¿ya? Bien, ¿quién sería responsable, por ejemplo, si la tía está llevando al colegio a su sobrina y se descuida y la menor cruza por una autopista y es atropellada? ¿Quién es responsable? A ver, vamos con el ejemplo que nos pone. La tía está llevando al colegio a su sobrina y se descuida. ¿Quién se ha descuidado? La tía, ¿no? Definitivamente la tía es quien se descuida, pero no ha tenido la intención, pues, de que con esa omisión o sea, no ha tenido la intención de que su menor sobrina tenga que ser atropellada en lo absoluto, ¿no? ¿Quién en su sano juicio podría pensar eso? Se ha descuidado, de pronto porque por allí quería comprar el desayuno o se olvidó la lonchera y entonces quería subsanar esa situación, pero se descuidó finalmente y la menor cruza a la autopista y es atropellada. Incluso tal vez fallece. Entonces, pero hay que tener en cuenta que en este caso ya no ha tenido la intención de que eso ocurra. Ahora, el conductor podría decir que tampoco era pues responsabilidad de él, porque al final él no solamente no quería matarlo, sino fue una situación en la cual ya no podía pisar el freno porque, porque además no era su responsabilidad tener en cuenta que en algún momento iba a ocurrir, pues, que venga una niña cruzando la autopista. La tía, entonces, aquí habría actuado con cierta culpa, ¿no? Pero más no tenía no tendría algún tipo de responsabilidad penal a título de dolo. Ya. Discutible lo que dice Jaime si fuera delito culposo por parte del conductor. Fíjense, si estamos hablando de que no ha superado la velocidad máxima permitida y ha estado dentro de lo que es permisivo. Fíjense,
¿Creen ustedes que respondería? ¿Mm? Ustedes saben muy bien de que siempre va a haber una velocidad máxima permitida y él ha estado dentro de eso. ¿Mm? Claro, pero algunos dirán, pero si veía una niña, ni modo que haya estado corriendo pues a toda velocidad, sino que hay que tener en cuenta que en este caso debió ser tal vez mucho más diligente el conductor, teniendo en cuenta de que puede aparecerse pues algún, algún ciudadano, alguna menor. De por sí hay un tema aquí discutible, ¿no? Es un riesgo permitido porque debe tener mucho cuidado por cuanto está manejando una máquina, dirán algunos. Entonces, ¿cómo podría solucionarse esa situación? Llegando a un acuerdo de pronto, ¿no? Para que se evite pues el inicio de un proceso penal donde puedan ser perjudicial para las partes. La tía también diría, pero bueno, yo he tenido que comprar la lonchera, etcétera, la que me olvidé, no ha sido culpa mía. Bien, bueno, a ver, aquí no sería comisión por omisión. Mm, bien. Iván dice, si estuviera dentro de velocidad permitido, no lo hubiera atropellado. Mucho dependerá de una pericia mecánica en todo caso, ¿no? Si ha superado o no la velocidad permitida en el caso que hemos propuesto. Bien, a ver. Vamos viendo las demás preguntas. A ver. Bien, ya hemos respondido eso. Ya, bien. Sí, definitivamente el certificado médico legal en las preguntas que hacía José Luis es importante, ¿no? Para poder identificar el quantum de la lesión, si estamos frente a una falta contra la persona o delito de lesiones leves o lesiones graves como tal, ¿no? Si encaja o no también en el artículo 121, 122, o finalmente estamos hablando de simplemente faltas contra la persona, que desde luego pues la pena es menor, ¿no? Bien, el ánimo interior, sí. Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, a ver, por favor, más preguntas. Y a respecto a los elementos del dolo, dice, ¿cómo se prueba la voluntad siendo que este pertenece al ámbito interno del procesado? Interesante lo que nos pregunta, ¿no? A ver, efectivamente está dentro de la esfera, digamos, del subconsciente del ser humano, pero para eso pues tiene que ir acompañado de otros criterios también a tener en cuenta, de la forma y modo de cómo se ha perpetrado el delito. O sea, no basta, no tendríamos por qué limitarnos a pensar si esta persona quiso o no quiso y querer adentrarnos al ámbito interno del procesado, no, porque para poder nosotros considerar
En principio, si hay requisitos de procedibilidad del delito, es primero, como ya todos conocemos, que estaríamos frente a la persecución penal en un hecho que no es un hecho cualquiera, sino es un hecho jurídicamente relevante que va a merecer reproche penal, que no haya prescrito, que sea identificado y o individualizado al presunto autor. Esos son los requisitos de procedibilidad para empezar, para la promoción penal de cualquier ilícito penal que hubiese. Ahora, identificar la voluntad que pertenece al ámbito interno del procesado, si bien nosotros no podemos adentrarnos a lo que una persona piensa, pero fíjense, hay una fase interna y una fase externa. Puede haber el hecho mismo de idear un ilícito penal, pero no solamente va a quedar pues en el subconsciente de una persona, sino finalmente va a ser ejecutado ese hecho. En el camino del delito, siempre vamos a tener que nosotros identificar si ha quedado simplemente como una tentativa o finalmente se ha cometido el ilícito penal. O sea, no solamente va a quedar en la fase de la ideación, ¿no? Sino también va a deliberar, por eso hay una fase de la deliberación, o tal vez ya va a ingresar allí los actos preparatorios, se va a estar agenciando de algunos elementos para cometer el ilícito penal. Podemos hablar a la fase de la ejecución o de la resolución, de la consumación. Pero dentro de todo eso va a importar mucho la forma y modo de circunstancias de cómo se ha realizado el delito. Por ejemplo, si estamos frente a un delito de robo, vamos a tener que identificar si esta persona pues se encontraba además en el registro personal con algún arma blanca o un arma de fuego o una réplica, que además si participó con otros en el celular que se le ha incautado, ha estado ya coordinando con otros tantos para poder reducir a su víctima. Si es que hablamos de participación delictiva con otros tantos, con los cuales ha llegado a cogotear a una persona para poder reducirlo y llevarse sus pertenencias. Entonces, mucho depende de qué es lo que vamos a encontrar en la escena del delito, ¿ya? Entonces, claro, definitivamente no basta con querer saber qué es lo que ha pasado dentro de su psique de una persona, sino cómo ha exteriorizado la conducta y qué elementos más tenemos con motivo de su detención o el video, digamos, de videovigilancia que hemos llegado a recabar para ver cómo ha sido pues el modus operandi de estas personas para poder llegar a atracar a una persona. ¿Ya? Entonces, eso es importante. O sea, siempre las circunstancias periféricas nos van a ayudar para poder armar una teoría del caso y nosotros identificar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Por eso mismo, justamente cuando ya se encuentra un caso para poder acusar para un eventual juicio oral, se va a tener que delimitar incluso esas circunstancias precedentes de cuál era el escenario, cómo se ha preparado la situación y en qué momento ha ocurrido. Las circunstancias concomitantes, qué es lo que realmente se le va a atribuir a una persona. O sea, el hecho concreto, la imputación concreta de lo que ha exteriorizado o ha dejado de hacer esa persona. Y las circunstancias posteriores, los efectos, ¿no? Que se ha generado, o sea, digamos, qué es lo que ha producido la lesión generada, producida con motivo del hecho, ¿ya? Eso va a estar acompañado de elementos de convicción que por su mismo nombre indica, va a estar acompañado pues de estos elementos que van a generar convicción en el juzgador más adelante, producto de una actividad probatoria, para que sea sancionado eventualmente una persona quien se encuentra pues inmiscuido y a condición ya de acusado para que responda por un hecho. ¿Ya? Bien, entonces es interesante dar a conocer, ¿ya? Una falla mecánica, dice, que termina en homicidio. ¿Se le exime al autor o se le imputa homicidio culposo? Eh, bueno, si partimos de lo que ya venía manifestando David, de que es una falla mecánica, en estos delitos que ocurren, pues lamentablemente en nuestras carreteras, mucho dependerá identificar si es una falla mecánica o una falla, digamos, humana. Y eso dependerá de qué? De una pericia
¿no? De una pericia mecánica que nos va a permitir indicar incluso a qué velocidad se encontraba. Si finalmente es un error, ¿no? Es algo que depende mucho del vehículo, de su antigüedad o de algunos desperfectos técnicos, si ha tenido observaciones para superar la revisión técnica en su oportunidad, o qué es lo que estaba ocurriendo con ese vehículo, y además algunos vehículos tal vez hasta tienen cámaras dentro de sí, ¿no? Que nos pueda permitir verificar si efectivamente estamos frente a una falla mecánica. Si es una falla humana, tal vez producto del sueño o falta de relevo entre dos pasajeros que he superado las 8 horas de viaje, incluso un poco menos, ya debería tener alguien, o más de 4 horas, se encuentra manejando un chofer. Sin embargo, en ruta larga debería haber quien lo releve, o tal vez ha estado esta persona llegando al destino y luego empalmando un viaje de retorno, y producto del cansancio y que la empresa de transportes no ha querido invertir más en un conductor que se encuentre en condiciones óptimas de poder emprender un nuevo viaje, esto haya sido pues como consecuencia justamente de aquel cansancio que ha producido el sueño de este conductor y ha traído como consecuencia que ocurra un accidente de tránsito en vuestras carreteras, ¿no? Entonces, hay que identificar muy bien si es una falla mecánica o una falla humana para poder ver si estamos frente a una responsabilidad jurídico-penal del cual va a ser, digamos, perseguido, ¿no? Porque incluso hasta podrían pedir prisión preventiva contra esta persona, como ocurre comúnmente. Y tal vez le van a declarar fundada incluso la solicitud fiscal de este requerimiento para efectos de garantizar, pues, con éxito el desarrollo del proceso, ¿no? Ahora, mucho dependerá entonces de documentación para poder identificar si tiene algún tipo de responsabilidad y si hay elementos de convicción fundados y graves que lo vinculen a esta persona, pues, para que responda por el ilícito penal, ¿no? Y que durante el tránsito del peso se tenga que garantizar su presencia y también la reparación hacia la víctima, ¿no? Bien, la prueba del dolo debe desarrollarse o sustentarse con elementos de convicción en la acusación fiscal. ¿Cómo así, por favor? Bien, como decíamos hace un momento, ¿no? Partiendo bajo la lógica de que estamos desarrollando una teoría del caso que es variable en realidad, no va a ser la misma que tenemos en etapa preliminar o investigación preparatoria, puede ir variando, agarrando cuerpo, ¿no? Consolidándose en la etapa intermedia y, cómo no, en el juicio oral ya irá acompañado de los medios probatorios que han sido admitidos para el plenario, para la actividad probatoria, porque la prueba se actúa en el juicio oral. Todo lo que hemos tenido que recabar, o sea, todo lo que se ha ido consiguiendo, ofreciendo y admitiendo e incorporando al proceso, ha sido producto de la actuación responsable de los sujetos procesales, quienes van ofreciendo, sea para poder respaldar la tesis de la fiscalía o en todo caso la tesis defensiva del investigado, ¿no? Del procesado, finalmente acusado y que pretende que sea sentenciado, la fiscalía, ¿no? Entonces, en este caso, cada uno de ellos va a tener que aportar bajo la libertad probatoria los documentos o testigos o algunos elementos de convicción con los cuales la acusación va a ir agarrando cuerpo, como les decía. Pero ya finalmente serán pruebas aquellas que van a ofrecer y aquellas que van a ser admitidas y van a estar ya fijadas en el auto de enjuiciamiento. Entonces, me explico. La prueba de dolo debe desarrollarse y o sustentarse con algún elemento de convicción en la acusación fiscal, dice. Definitivamente, si hablamos de los elementos de convicción que pretenden convencer, como su mismo nombre lo dice, al juzgador, serán aquellos que van a finalmente pues convertirse en prueba, ¿no? Es por eso que muchas de ellas son ofrecidas como medios probatorios y son admitidos como medios probatorios para el juicio oral. ¿Ya? ¿Dónde? En la audiencia de control de acusación, que es la etapa intermedia, ¿no? Donde se va a discutir, donde se correrá traslado a la defensa técnica y los demás sujetos procesales para que puedan incluso contradecirla a esa acusación, puedan pretender su sobreseimiento
o también quien defiende a la parte agraviada, una vez constituido adecuadamente como actor civil, pretenda una reparación civil, pues, que vaya incrementada a lo que anteriormente se había postulado y que no es suficiente y que por lo mismo quiere que sea un monto mayor por la cual se disponga en una eventual sentencia condenatoria, ¿no? Cuando se determine la pena con la reparación civil de manera conjunta, producto del desarrollo del juicio. ¿Ya? Entonces, eso es importante. O sea, no basta con solamente identificar si esta persona quería o no quería cometer el delito, porque si bien se nos ha indicado y hemos desarrollado el tema de, del dolo, de la culpa, etcétera, todo lo demás, pero no basta pues con eso. O sea, importa mucho de la prueba, de lo que se haya logrado conseguir, lo que se haya logrado incorporar, ¿no? Y lo que se haya llegado a demostrar en el juicio oral. ¿Más preguntas para ir ya cerrando la clase, señores? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bien. Definitivamente, como dice Derecho Penal, es bastante complejo, ¿no? Creo que es algo que compartimos contigo. Mucho depende de cómo identificar. O sea, no basta. Por eso hablamos de elementos de convicción, ¿no? De medios probatorios periféricos, ¿no? O sea, es tanto así como cuando hablamos de la sindicación, ¿no? En el acuerdo plenario 2-2005, por ejemplo, se habla, ¿no? De que la declaración de la víctima debe estar acompañado de otros medios de convicción periféricos que puedan corroborar la sindicación, que no exista el tema, digamos, de un ensañamiento, de rencores, que exista pues algo espurio que pueda contaminar la imputación, que sea una imputación coherente, verosímil, uniforme, incluso señala, ¿no? Lo mismo aplica para los testigos también, porque los testigos podrían tener algún tema, algún interés por ahí subalterno, incluso de pretender, ¿no? Aliarse o pretender tal vez declarar a favor de alguna de las partes, pero no basta con ello. O sea, debe haber siempre elementos de convicción periféricos para que le den, digamos, sustento ya a la teoría del caso que pretende demostrar la fiscalía. Ese acuerdo plenario detalla justamente que debe ser de esa forma, porque si, o sea, se habla mucho de la ausencia de incredibilidad subjetiva inclusive, ¿no? Porque si va a haber razones plausibles, razones como para poder solamente buscar un ensañamiento o perjudicar a la otra parte y no existe más que una sola indicación, entonces no va a haber tal vez mayor prueba como para poder demostrar y quebrar la presunción de inocencia del cual goza todas las partes procesales. Mientras no exista una sentencia condenatoria firme, consentida y o ejecutoriada, entonces no podría pues tampoco decirse o afirmarse que la presunción de inocencia pues ha quedado ya enervada, ¿no? Sino se presume más bien de que este como un principio constitucional, como un derecho y que está previsto también en nuestra Carta Magna, ha de respetarse mientras no exista incluso una sentencia que así lo haya confirmado, si es que es una sentencia condenatoria. Bien, eh, bien señores, en el tema del tráfico ilícito de drogas es importante pues identificar si este tenía conocimiento de, digamos, de cometer este ilícito penal. No podría decirse que no sabía cuando de por sí en la mochila viene cargando pues estos quetes de droga y que no sabía qué es lo que trasladaba. Es como cuando se sostiene que hay un vehículo que lleva varios pasajeros ya, y sin embargo pues este, no solamente se dedicaba al transporte público, sino también tenía ya adherido, sea en el motor o en algunos cubículos o caletas que venía llevando droga. ¿Se podría decir que no tenía conocimiento? Tal vez respecto de los pasajeros que uno no va a llegar todavía pues al absurdo de verificar qué es lo que tienen en su equipaje.
ya la sustancia incriminada de manera tal que se encuentra acondicionada en el vehículo, reitero, en el motor, en alguna cajuela, o hay habitáculos, se llama, ¿no? Habitáculos o hay caletas, no podría decirse que no sabía, ¿verdad? Entonces, en el otro ejemplo de lo que tiene cada pasajero consigo, podría hasta desconocerse. Quien va a responder será él. Y en el manifiesto de pasajeros veremos quiénes eran los pasajeros y qué tenían consigo o dónde llevaba el equipaje. Pero en el primer ejemplo no podría decirse que no sabía. Más por el contrario, aquel chofer tenía algo que ver de tal manera que ha permitido pues que se acondicione en su vehículo de manera sospechosa tales que desde que contenía o que son pues de carácter sospechoso para tráfico ilícito de drogas. Bien, señores, nos hemos extendido un poco más de la hora, de las 10. Si no hubiera más preguntas, agradecemos a todos por su participación con las indicaciones últimas que ha de dar seguramente la doctora Suri a esta hora. Gracias. Bien. Muchísimas gracias a usted, doctor Julio, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo todavía en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches.